muchachos, buenos días, que Dios los bendiga, un domingo más, y subrayo esa domingo más, ¿verdad? Sobre todo domingo, ya me dijeron ya que la semana pasada me traspapelé con los días, pero bueno, en fin, vamos a dar un par de minutos, ¿sí? Para que más personas se vayan sumando, pero mientras tanto, bueno, que Dios los bendiga, que gozo estar aquí una vez más para compartir palabra del Señor. Y como les decía, vamos a dar un par de minutos para que más personas se vayan sumando a nuestra transmisión. ¿Amén? Gracias, Señor. Con todo el corazón, al estar aquí reunidos, hoy venimos a postrarnos en tu presencia para dártelo. Gracias, Señor. Sí, Señor, aquí estamos para darte gloria y honra, Señor. Espíritu Santo, manda tu Gracias, Señor. llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Mami, ¿me traes un paso de papel, por favor? Estar aquí reunidos, Papel de... hoy venimos a entregarte nuestra alabanza. Con todo el corazón, al estar aquí reunidos, Gracias, hoy Señor. venimos Gracias. a postrarnos en tu presencia para dártelo, Espíritu Santo.
saben que pueden anotar las peticiones, me las alcanzan al final para que oremos por ellas. Amén, Señor. Sí, estoy poniendo peticiones. Amén, hermanos. Qué bueno es estar aquí un domingo más en la presencia del Señor. He logrado así de reojo ver algunas de las peticiones y vamos a estar orando por Alma y vamos a estar también, bueno, orando si tiene alguna petición. Este culto no es de oración, pero por supuesto que vamos a orar y vamos a orar los unos por los otros. Los puede escribirlos en los comentarios y nosotros vamos a estar al final orando por estas peticiones. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a estar hablando de un tema que en nuestros días es sumamente importante. Un tema que ha quedado un poco en el olvido de nuestras prédicas, de nuestras enseñanzas, quizás en nuestras oraciones, en nuestros estudios en general, del que se habla poco últimamente, al menos que en lo que yo he rebuscado, pero que nos hace tremenda falta hoy. Así es que vamos a estar hablando de esto. Hoy es domingo 17 de enero, y recalco otra vez domingo, para que no me estén corrigiendo como la semana pasada, que me traspapeleé con los días. Pero bueno, aquí estamos una vez más en la presencia del Señor para compartir su palabra, para recibir de Él el pan nuestro de cada día, el pan espiritual que nos da vida y que nos da vida eterna, porque para eso fue enviado. Amén. Antes de empezar, bueno, le doy la bienvenida a todos, qué bueno que estén aquí, inclusive aquellos que quizás no nos vean en vivo en este momento, sino que nos van a ver más tarde cuando lleguen a casa o cuando estén en la tranquilidad del hogar, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a poner este momento en la presencia del Señor y vamos a entrar entonces de lleno en la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por este día, gracias por tu presencia, gracias por tu amor bendito que te motivó, mi Dios amado, a salvarnos, a rescatarnos, a buscarnos, mi Dios amado, cuando estábamos hundidos en lo más profundo de nuestros pecados. Señor, tú nos diste vida, mi Dios amado, con todos aquellos que creyeron antes que nosotros, mi Rey. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego que tu presencia esté con nosotros y que esta palabra que vamos a compartir hoy se haga realidad en cada una de nuestras vidas, en mi vida, en la vida de mi familia, de mis hermanos en la casa del Señor, todos aquellos que vean este mensaje, que esta palabra los toque, mi Dios del cielo, que sea como esas chispas que echa a andar, mi Dios amado, todo el fuego, mi Rey amado, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos con esta palabra, que sea, mi Dios amado, esta palabra que nos acompañe por el resto de nuestras vidas, Señor, que la estemos recordando constantemente y que en tu presencia, mi Dios amado, vivamos para siempre, mi Rey. Bendito sea tu nombre, mi Dios, por los siglos de los siglos, y te ruego que tu Espíritu Santo, mi Dios del cielo, que en tu presencia, mi Dios amado, pueda ser enviado sobre la vida de mis hermanos, mi Dios amado, con poder, con gloria, mi Dios, para que en el nombre de Cristo Jesús vivamos este mensaje, mi Dios amado, del día de hoy, todos nosotros, mi Rey, por el resto de nuestras vidas, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra porque sabemos que pedimos conforme a tu voluntad, mi Dios amado, y por lo tanto estamos seguros, mi Dios amado, de que recibiremos un sí como respuesta a nuestro clamor, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, habla al corazón de tu siervo, mi Dios amado, que tu siervo soy, mi Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Aleluya, Señor. Te damos gloria y te damos honra. Mis hermanos, como les decía, vamos a hablar de un tema que es sumamente importante para nosotros en este día. Yo pienso que de una forma u otra, con otras palabras quizás, Dios nos ha venido hablando ya de este tema. Y por supuesto que vamos a obedecer, vamos a escuchar. Y les recuerdo rapidito nada más, la semana pasada hablábamos acerca de cómo crecer en la gracia del Señor, y a qué se refiere la Biblia cuando nos habla de esto. Y una cosa que yo les decía que es importante es el hecho de estar apercibido. Dios nos avisa en su palabra de que tendremos pruebas, de que tendremos tribulaciones, de que pasaremos por angustias y dificultades en la vida. Y yo les decía, y poniendo el ejemplo de Daniel, cómo antes de que llegue la prueba nosotros podemos decidir qué es lo que va a pasar o cómo vamos a responder a esa prueba. Bueno, esa decisión sabia de permanecer aún en medio de las pruebas y de salir triunfantes, vencedores en medio de la prueba, de permanecer en Cristo Jesús durante todo este tiempo, es necesario que lo hagamos firme también. Esa parte no se los dije, pero que constantemente nosotros tenemos que estar tomando esa decisión. No es decisión de un día y luego me olvido y el mes que viene, bueno, ya se me olvidó y por lo tanto cuando llegue la siguiente prueba pues me va a agarrar desapercibido. No, esto es algo en lo que tenemos que ser constantes, y constante tenemos que ser en la fe, en el Evangelio, en la palabra del Señor, en el estar constantemente creciendo en la gracia del Señor, en la manifestación de la gracia del Señor en nosotros y a través de nosotros. Hoy quiero leer con ustedes el Salmo 85, ¿no? Es un salmo que no es demasiado largo, son 13 versículos, lo vamos a leer completamente y ustedes van a darse cuenta enseguida por qué este salmo. El Salmo 85, desde el versículo 1 y hasta el final, versículo 13. Este es un salmo que no es de David. La mayoría de los salmos en la Biblia son de David, escritos por David, pero este no. Este se le atribuye a los hijos de Coré. Y vamos a ver lo que dice así. El Salmo 85, en mi Biblia lleva el título de Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Ok. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Selah. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Ok. Hemos estado hablando las últimas semanas de diversas cosas, pero que más o menos vienen siendo muy parecidas al tema que yo les quería hablar en el día de hoy. Hoy quiero, aunque va a tener otro nombre que no hemos mencionado en estas últimas semanas, pero que yo pienso que es muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Quiero hablarles un poco acerca del avivamiento, de lo que nosotros por mucho tiempo aquí en este país, y yo pienso que en muchos lugares del mundo, se estuvo hablando acerca de un avivamiento,
y hablábamos constantemente en nuestros cultos, había profecías de avivamiento y había palabras de avivamiento y demás, y por mucho tiempo se estuvo hablando de esto, pero últimamente ya no se escucha mucho, ya nuestros púlpitos muchas veces ya no se escucha esta palabra, el mensaje quizás de otra forma, pero ya no estamos hablando tanto como antes de este tema. Y en partes pareciera como que si el pueblo no se hubiese como que agotado de escuchar hablar de un avivamiento y que esto no suceda. Y digo no suceda entre comillas, porque obviamente hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta y uno de ellos es obviamente que es el tiempo de Dios. Quizás nos cansamos de esperar algo porque todavía ese algo está en nuestro futuro, vamos a verlo, pero además de eso también quizás dependa porque la palabra avivamiento la hemos como que malinterpretado y por muchos años pensamos aparentemente le llamamos avivamiento a las cosas incorrectas. Pensábamos que, por ejemplo, que avivamiento quizás era una iglesia donde se gritaba mucho, donde se cantaba mucho, donde el pastor o el predicador perdía la voz de tanto gritar y de tanto proclamar y declarar y demás a la derecha e izquierda, y pensábamos que eso era avivamiento quizás. Y cuando el fruto no estuvo presente, quizás el fruto que debería haber en un verdadero avivamiento, pues nos cansamos de esperar ese avivamiento que a nuestra forma de ver quizás nunca llegó. Pero vamos a empezar por hablar acerca, tenemos que estar de acuerdo en qué cosa es un avivamiento. Y quiero que entienda que cuando yo hablo de avivamiento, porque esto también sucede, que la palabra es muy malentendida muchas veces, ¿no es cierto? Como que se usa frecuentemente de manera incorrecta. Y es que este avivamiento nos estamos refiriendo, es un asunto meramente de los cristianos, por supuesto, los demás no, en el mundo no se habla de avivamiento, sino que somos nosotros los cristianos los que tenemos esta palabra. Y se trata de volver a dar vida, de reavivar algo que ha estado pereciendo o algo que está muerto o a punto de morir. Y se trata de volver a animar a mi mente la imagen que viene es la de un fuego que se está apagando lentamente, que está a punto quizás ya de extinguirse, de apagarse totalmente, que está muriendo, pero que se le puede dar vida otra vez, se le puede o bien atizar, se le puede echar aire, se puede echarle algún tipo de químico que pueda hacer que vuelva a prender. A eso se le llama al avivamiento, ¿verdad? A reavivar, darle vida a algo que está muriendo o que está prácticamente muerto. En el caso del Señor, quiero que entienda de que Dios puede reavivar a algo inclusive que ya ha muerto totalmente. En el caso de un fuego, humanamente hablando, un fuego que ya se apagó por completo, que ya no queda nada de ese fuego, usted necesita hacer otro fuego. Pero Dios no necesita hacer otro fuego. Dios puede dar vida aún a lo que ha muerto. Dios puede darle vida otra vez aún a aquello que ya se apagó completamente. Pero este es Dios. Nosotros quizás no podamos hacerlo, pero yo quiero que entiendas que nosotros no estamos hablando de darnos nosotros a nosotros vida una vez más. No sé si me hago explicar. No se trata de yo no les puedo dar vida a ustedes, yo no me puedo dar vida a mí mismo. Yo necesito que sea Dios el que dé vida, ¿verdad? Y lo otro que necesitamos entender es de que podemos hablar de avivamiento personal, o sea, individual. Una persona puede estar en avivamiento, no se trata de toda la nación o de toda la congregación, pero puede también ser un avivamiento congregacional, una iglesia específica o toda una nación. En el caso de la historia vemos que aún continentes enteros
han estado en lo que se puede llamar como avivamiento, porque Dios les ha dado vida, Dios ha estado obrando en medio de ellos grandes cosas y mucha gente ha sido salva en algún periodo de tiempo. Y de esto es de lo que yo les quiero hablar en el día de hoy, de esta clase de avivamiento, hermanos, porque yo pienso que la iglesia no puede dejar de ser positiva. Hay algo importante que nosotros necesitamos entender y es de que la fe, hermanos, es optimista, la fe es positiva, nos induce a nosotros a pensar positivamente, a creer en lo bueno, en lo positivo. No se trata de creer, la fe no es pesimista. No podemos dar como yo traje en cierta ocasión, ahora recuerdo, un mensaje acerca de Tomás. Y es curioso, quizás lo vuelva a traer dentro de poco, lo podemos recordar una vez más. Y es curioso que Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Entre los discípulos de Jesucristo, no sé si usted se ha puesto a fijar en todas las veces que él interviene en la Biblia, en los evangelios, cada vez que él interviene es algo negativo lo que sale de su boca. Lo que sale de su corazón, por supuesto, a través de su boca, siempre fue algo negativo. A él se le conoce más que nada por la frase aquella de que él no creía. Cuando los discípulos le dijeron que habían visto al Señor Jesús resucitado, él les dijo que no creía y que si no vendía su dedo en sus llagas y en sus heridas, en sus dedos y demás, él no iba a creer. Pero si usted analiza la vida de este siervo de Dios, aún sus comentarios anteriores, cuando Jesucristo estaba en vida, siempre fue negativo. En cierta ocasión recuerdo que a Jesucristo hacía poco lo habían tratado de matar en Jerusalén. Jesucristo había salido de Jerusalén y estando fuera les dijo a sus discípulos: levántense, vamos otra vez de vuelta a Jerusalén. Y este hombre, Tomás, este discípulo dice una frase bien curiosa y dice: pues vayamos a morir con él nosotros también. Ese tipo de frase salía de la boca de este hombre y son el tipo de frase que salen por los labios, que brotan de la boca de quienes no tienen fe. Pero la persona que tiene fe es positiva. Amén. Entonces, nosotros, especialmente en este tiempo, no podemos darnos el lujo de ser negativistas, de ser negativos o pesimistas. Tenemos que ser positivos en nuestra manera de pensar, tenemos que ser positivos en nuestra manera de actuar, y especialmente con respecto a este avivamiento. Como les decía, una de las cosas que yo estaba pensando cuando me preparaba y leía acerca de este tema es que muchos acá en este país hemos dejado de pensar ya en esos términos, hemos dejado de pensar en el avivamiento de Dios, hemos dejado de esperar este avivamiento. Pero yo quiero que hoy hablemos de esto porque tenemos que reavivar esta manera de pensar positiva, de saber que Dios nos va a dar vida. Salmo 85 es un salmo que habla precisamente de esa clase de avivamiento que nosotros necesitamos hoy. El Salmo 85 fue escrito en un momento bien especial, porque el Salmo 85 está escrito por personas que regresan a Jerusalén después del cautiverio. Ustedes saben, lo hemos hablado en numerosas ocasiones, que el pueblo de Dios había pecado innumerables veces. Por muchos años estuvo desobedeciendo la ley de Dios, adoraron falsos dioses, se inclinaron ante imágenes, adoraron a los dioses de las naciones vecinas, no cuidaban los días de reposo como Dios mandaba, no celebraban las fiestas siempre como Dios mandaba. Tenemos el ejemplo de por muchos años se les había perdido la ley de Dios en el templo de Dios, se les había perdido el libro de la ley que Dios había dado a través de Moisés, y por consiguiente
pues no habían celebrado, por ejemplo, la Pascua por muchos años, no habían celebrado las fiestas del Señor, los años de jubileos, por muchos años ellos fueron desobedientes en muchos ámbitos y de muchas formas para con Dios. Así que Dios, como una forma de corregirlos, los envía, los entrega en manos de sus enemigos y los envía cautiverios, presos a una nación lejana, una nación cruel, y, pero siempre con la esperanza, y esto es algo que usted puede ver en todos los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, y es que aun cuando ellos tenían una palabra dura a causa de la desobediencia del pueblo, ellos tenían que dar mensajes duros muchas veces, pero siempre había algo de esperanza al final. Los profetas siempre hablaron de restauración después del castigo, de cambio, de la restauración de la nación, de la restauración de su vida espiritual después del castigo o después de la corrección de parte del Señor. De una u otra forma, Dios siempre les dio esperanza, aun cuando los castigare. Lo vemos, por ejemplo, también en la oración de Salomón, cuando se inaugura el templo. Salomón dice, aun cuando tú los castigares, si ellos se arrodillaren, se postraren y adoraren y mirando hacia este templo, hacia esta santa ciudad, oraren y te buscaren, perdona, tú perdonarás, Señor. Tú vas a perdonar, tú vas a restaurarlo, porque así eres tú, porque así es el corazón de Dios. Entonces, hermanos, el Salmo 85 es un salmo que está escrito en medio de una de estas situaciones. Ellos están en cautiverio, pero están regresando y ven la destrucción de Jerusalén. Jerusalén había sido derribada, sus murallas, su templo, sus ciudades había sido quemada, había sido destruida la ciudad, y ellos están regresando después de este cautiverio. Note cómo los primeros versículos de este salmo habla precisamente de esa situación. Dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, y volviste la cautividad de Jacob. Ellos habían sido recién liberados, ellos estaban regresando a la tierra, pero ven la destrucción, ven las murallas en el suelo regadas, y ven la situación tan pésima en la que ellos se encuentran. Y aunque traían una orden de reconstruir las murallas o el templo, aún así la empresa que tenían por delante, el esfuerzo que tenían que hacer era tremendo, y ellos entonces comienzan, entre otras cosas, a clamar a Dios, así como dice el Salmo 85. Ellos comienzan a adorar a Dios y obviamente claman a Dios por un avivamiento. Y esto es lo primero que yo quiero que entiendas, de que el avivamiento, hermanos, esa vida abundante, esa vida en el poder del Espíritu Santo, ese ministrar en el poder del Espíritu Santo, no viene así de la nada, sino de que siempre comienza el avivamiento con oración, hermanos, con oración, ayuno y clamor a Dios. Mire como ellos dicen en el versículo 6, dice, la pregunta que ellos tienen para con Dios es, ¿no volverás a darnos vida para que nos gocemos, para que tu pueblo se regocije en ti? ¿Ok? Esta es la pregunta principal que yo quiero que usted analice en este momento. Ellos habían sido castigados por su pecado, ellos habían sido llevados lejos y esclavizados por culpa de su pecado. Aún así, ahora que están regresando, la pregunta es, Señor, ¿vas a estar enojado con nosotros para siempre? ¿No vas a dejar a un lado tu ira? ¿No nos vas a dar vida para que nos regocijemos una vez más en ti? Para que nos regocijemos en ti es la clave. No nos vas a dar vida para que nos regocijemos en ti. Escuche, esto es la petición que ellos traen delante de Dios. Ellos están clamando por un avivamiento. Ellos están clamando porque reconocen que la necesidad principal que ellos tienen para poder emprender la tarea que tienen por delante, para
poder escapar de esa vida antigua que los llevó precisamente al cautiverio. Lo que ellos entienden que lo que necesitan es una vez más la vida del Señor en ellos, el avivamiento del Señor en ellos. Y nosotros hoy en día también tenemos que retomar nuestra oración por un avivamiento. Tenemos que entender que nosotros tenemos que estar no fríos, no tibios, tenemos que estar al rojo vivo, tenemos que estar hirviendo de amor por Dios, de pasión por Dios, y eso comienza con oración. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé vida una vez más, que avive el fuego del don que ha sido puesto en nosotros. Es curioso, hermanos, que este fuego nos habla del fuego que Dios prendió en el templo, que Dios había prendido. En ese día de inauguración no fue el ser humano el que prendió el fuego del altar, fue Dios el que prendió el fuego del altar. Y la tarea del ser humano era precisamente velar que ese fuego no se apagara. Pero ahora estamos hablando de una nación, ese fuego ya se había apagado. Ese fuego ya se había apagado porque ellos habían sido llevados a cautiverio, el templo de Dios había sido destruido, el altar había sido destruido y ellos necesitaban esa vida una vez más del templo, necesitaban principalmente la presencia de Dios entre ellos. Y esa es la necesidad que nosotros tenemos hoy, esa es la necesidad más grande que tiene el ser humano, más que saciar nuestra hambre física, más que saciar nuestra sed física, más que saciar nuestras necesidades físicas, necesitamos hoy sanar y ser llenos de la presencia del Señor y saciar el hambre espiritual que tenemos y saciar la sed espiritual que tenemos en la presencia del Señor. Y todo esto comienza con un hombre, una mujer que doble rodillas y que clame a Dios por vida una vez más. A pesar de nuestros errores del pasado, nosotros tenemos hoy que clamar por este avivamiento. La pregunta es, ¿no volverá a darte vida Dios? ¿No volverá Dios a darnos vida? Yo pienso que este salmista estaba orando con la convicción de que si ellos pedían a Dios, Dios les iba a dar una vez más vida. Por eso yo les digo que la fe es optimista, es positiva. Tenemos que orar, decía Jesucristo, creyendo que recibiremos lo que pedimos. Y obviamente si no lo recibiéramos, la fe también nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. Pero cuando oramos, cuando pedimos, tenemos que pedir y orar creyendo que Dios me está escuchando y que Dios va a responder a lo que yo estoy clamando, a lo que yo estoy pidiendo. Y la Biblia también me dice que cuando oramos conforme a su voluntad, sabemos que vamos a obtener la respuesta positiva de nuestras oraciones. Todo esto unido, que nos dice, si estamos orando, si nos ponemos de rodillas a orar por un avivamiento, yo estoy seguro que tarde o temprano lo vamos a recibir, lo vamos a vivir, porque Dios quiere que vivamos. Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos, Dios ama su creación, y si algo quiere Dios es que vivamos. Por eso envió a Jesucristo. Él mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto quiere decir que la intención de Dios al enviar a su Hijo era darnos vida. Podemos orar confiadamente sabiendo que Dios quiere que tengamos vida, pero tenemos que empezar por la oración. Tenemos que empezar por doblar rodilla, por orar y pedirlo, porque Dios esto quiere de nosotros, que nosotros doblemos rodillas. Todo avivamiento empieza con oración, hermanos, empieza con doblar rodillas. De hecho, Moody, un gran predicador de hace muchos años atrás, dijo en cierto momento, toda gran obra de Dios puede rastrearse a una persona de rodillas. Toda gran obra de Dios puede rastrearse a una persona de rodillas. No necesitamos ni siquiera ser un pueblo entero, una iglesia entera. Es mucho mejor, por supuesto, si toda la iglesia se dobla rodillas para pedir esta clase de bendiciones, de avivamiento. Pero no hace falta,
Basta con una persona que doble rodillas, que pida, que clame, y poco a poco se van a ir sumando a los demás. Esta es la promesa que tenemos de Dios. Les quiero leer dos pasajes bíblicos. Segunda de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido entre nosotros que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, escuche bien, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esto es una promesa de Dios, hermanos, para su pueblo Israel, para el verdadero Israel también, como lo llama el Nuevo Testamento. En el nombre de Jesucristo sabemos que tenemos respuesta positiva a nuestra oración, porque es promesa de Dios de que si oramos y buscamos su rostro y nos apartamos para Él, Dios va a responder y va a sanar nuestro corazón y nos va a traer vida. Recuerda lo que pasó, y este es el otro versículo que les quiero leer. En Hechos capítulo 4, versículo 31, dice así: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Está hablando del momento en el que en el aposento alto estaban todos unánimes, unidos en oración, clamando a Dios, y en ese momento se derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Es en cierto sentido el avivamiento más extenso de la historia, porque todavía se están ganando almas gracias a ese derramamiento del Espíritu Santo, gracias a ese avivamiento que comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo en ese bendito día de Pentecostés. Algo así necesitamos nosotros hoy, hermanos, en Suecia. A veces decimos que Suecia es un país frío, que los suecos que no quieren escuchar, que la gente que viene aquí se enfrasca mucho en sus tareas, en sus vidas personales, en sus proyectos personales, y no quieren venir a la iglesia, no quieren escuchar, no quieren hablar. Quiero que sepa que eso sucede en todas partes, pero si oramos y si buscamos la presencia de Dios, es la que añade, es la que abre el corazón. La presencia del Señor, el avivamiento en nosotros, es Dios fluyendo a través de nosotros para alcanzar a mucha otra gente. Amén. Así que la pregunta es: ¿qué es lo que tenemos que hacer para que este avivamiento se haga realidad? Pues tenemos que empezar con la oración. Luego tenemos que esperar este avivamiento. Yo les decía, la fe es positiva, es optimista. Tenemos que esperar de que esto suceda realmente. ¿Ok? Hoy en día muchas personas piensan en avivamiento como algo del pasado. Piensan quizás que fue de los grandes siervos de Dios, que fue el día de Pentecostés y que es cosa de hace muchos años atrás, ¿verdad? Creen que hubo avivamiento en Nínive, creen que hubo avivamiento en el libro de los Hechos, que hubo avivamiento en los tiempos de Elías. Leemos la Biblia y creemos que hubo un avivamiento en estos días. Creemos que hubo palabra del Señor, poder de Dios. Leemos la Biblia y creemos, pero todo eso está en el pasado. La pregunta es: ahora, hoy, aquí, ¿no crees tú que sea posible que Dios haga lo mismo? Porque si no crees, tenemos un problema de fe. Y si donde no hay fe, Dios no puede obrar. El mismo Jesucristo dice que andaba. Es curioso que Jesucristo, el Nuevo Testamento, nos dice que andaba sanando y liberando a todo el mundo. Aldea que entraba, pueblo que entraba, ciudad a la que él llegaba, sanaba a todo el mundo, excepto una aldea, un pueblo. Cuando entró a su propia ciudad, la gente no creyó en él. Y dice literalmente que no pudo hacer allí muchos milagros porque la gente no tenía fe, porque la gente no creía. Nosotros necesitamos volver a creer en la presencia de Dios en medio de nosotros haciendo grandes cosas. Nosotros necesitamos entender y creer y esperar una vez más que la promesa de Dios se hace realidad. Necesitamos entender que Dios no puede faltar a su promesa. Escúchenme, Dios no puede negarse a sí mismo.
Una vez que ha prometido, una vez que lo ha dicho, Él tiene que hacerlo, porque así de fiel es Él. Ya no, una vez que Él lo ha prometido, ya no depende de ti. Una vez que lo ha prometido, Él lo va a hacer. Pero esta verdad este avivamiento, comienza con oración creyendo que Dios va a obrar, ¿verdad? Y Dios lo va a hacer. No es asunto del pasado, hermanos, es asunto del presente. Esto es para nosotros hoy. No basta con creer en los grandes avivamientos del pasado, en los grandes hombres del pasado, sino que tenemos que creer que Dios lo quiere y lo va a hacer hoy. Muchas veces, hermanos, y esto es algo en lo que yo quiero que usted escudriñe su corazón, porque a veces dejamos de perseguir un avivamiento y a veces dejamos de perseguir este poder de Dios o la presencia de Dios fluyendo a través de nosotros, lo que llamamos en el argot cristiano como la unción, ¿verdad? Y es que a veces lo que hemos dejado crecer en nosotros es el negativismo, ¿verdad? Ese espíritu derrotista de que esto es imposible, de que esto no va a poder ser, o simplemente no estamos dispuestos a pagar el precio. Quiero que usted analice su corazón, hermanos. ¿Es usted uno de los que ha dejado de buscar el avivamiento? ¿Es usted uno de los que ha dejado de buscar la presencia de Dios fervientemente, ardientemente? ¿Y por qué? ¿Es porque se agotó la fe, se apagó la fe en su corazón? ¿O es porque no estás dispuesto a dejar tu comodidad, a dejar la televisión a un lado y dedicarle tiempo al Señor, a buscar la presencia del Señor, a buscar ese avivamiento en oración, en ayuno? Quizás no estás dispuesto ni siquiera a ayunar, a dejar un plato de comida al lado para buscar la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nos está impidiendo que creamos o que llevemos esto a cabo, hermanos? Necesitamos escudriñar nuestro corazón. Dios nos manda a nosotros, hermanos. Le doy un tips, porque ahora caigo en cuenta de que Dios no nos dice a nosotros que escudriñemos nuestro corazón. No. Dios lo que nos enseña en la palabra de Dios es que nosotros le digamos a Él, que Él escudriña nuestro corazón. Lo que Dios nos manda a escudriñar a nosotros es su palabra. Pero cuando habla de nuestro corazón, la pregunta es, o la palabra bíblica es que sea Dios el que escudriña nuestro corazón. Y esto, si usted viene a ver, sigue una lógica. Cuando se habla del corazón en la Biblia, el alma del hombre, que en otras palabras, la Biblia lo describe como engañosa, como mentirosa, como que nos juega unas pasadas bien malas nuestro corazón. Quiero que sepa que a veces nosotros creemos en ciertas cosas porque queremos creer, no porque sean ciertas, no porque sean verdaderas, sino porque deseamos tanto creer en eso que terminamos creyendo en eso y nuestro corazón nos ha jugado una mala pasada. Le pasa, por ejemplo, a la persona que se enamora, por ejemplo, de una persona que no lo ama de vuelta. Pero desean tanto, ¿verdad? Ese amor, desean tanto a esa otra persona que terminan creyéndole cualquier mentira que la otra persona diga. No importan las evidencias que puedan haber, no importan las demostraciones de lo contrario, las muestras de lo contrario que puedan existir. Uno está como que cegado por ese deseo que queremos, ¿verdad? Ese deseo que hay en el corazón de la persona. Lo mismo pasa en nuestras vidas. A veces queremos creer tanto en una cosa que terminamos engañados por nuestro corazón. Nuestro corazón nos engaña muchas veces a nosotros. Por eso la Biblia lo que nos dice es que nosotros le digamos a Dios que mejor es que tú escudriñes mi corazón y me digas tú qué es lo que hay por dentro. Recuerdo en cierta ocasión cuando Jesucristo se acercó a Pedro después de la resurrección y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice de inmediato, sin pensarlo, porque Pedro era así muy espontáneo en su personalidad. Dice: sí, Señor, yo te amo, por supuesto que te amo. Y Jesucristo le vuelve a hacer la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responder rápidamente:
quizás lo pensó un poquito más, pero no mucho. Vuelve a responder inmediatamente, sí Señor, yo te amo, yo te amo. Y Jesucristo le hace la pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro ya no sabía qué responder. Y dice la Biblia que Pedro lloró, Pedro se entristeció en su corazón porque entendió de que Jesucristo lo estaba haciendo pensar dos veces. Jesucristo le estaba haciendo pensar si sus acciones quizás de verdad mostraban su amor por Jesús, si, no sé, lo hizo ver la profundidad de su corazón, ¿verdad? Al insistir con esta pregunta. Y nosotros, hermanos, necesitamos que sea Dios verdaderamente el que, como a Pedro, nos revele lo que hay en nuestro corazón y nos haga ver. Quiero que sepa que lo digo por experiencia propia. Yo por mucho tiempo me las daba de maduro, me las daba de muy bueno, ¿verdad? Y en más de una ocasión terminé de rodillas llorando delante de Dios porque Dios me había confrontado con las evidencias de que yo no era tan bueno como yo pensaba, de que yo no era tan maduro como yo pensaba. Yo pienso que todo cristiano tiene que pasar en algún momento por esta experiencia. Todo cristiano es tarde o temprano confrontado con su maldad y es una de esas asignaturas, ¿verdad?, de la universidad de Dios que tenemos que pasar. Todos tenemos que ser confrontados con nuestra maldad, porque así es que comienza el proceso de restauración. El proceso de avivamiento comienza precisamente con el ser confrontado con nuestra necesidad, con nuestra maldad y con la necesidad que tenemos del perdón de Dios, de la restauración de Dios, de la transformación que viene con la presencia de Dios. Y muchas veces simplemente no estamos dispuestos a pasar por esa situación. No estamos dispuestos a abrir nuestro corazón delante de Dios y decirle, mejor dime tú qué es lo que yo tengo que cambiar. Mejor dime tú. No estamos dispuestos muchas veces simplemente a pagar el precio que trae un avivamiento. Y mientras no estemos dispuestos a pagar el precio por un avivamiento, a sacrificar nuestras horas de sosiego, de ocio, de sacrificar nuestro tiempo libre, horas de sueño quizás, horas de diversión o de viaje o de qué sé yo, tantas cosas, o de simplemente estar tumbados en un sofá viendo televisión, mientras no estemos dispuestos a pagar a ese precio, a hacer ese sacrificio, sacrificar verdaderamente nuestras vidas por el avivamiento que Dios quiere traer, pues simplemente nosotros nos vamos a quedar fuera como espectadores de ese avivamiento que Dios va a traer única y exclusivamente sobre aquellos que sí se dedican a buscarlo, que sí doblan rodilla y que le dedican tiempo al Señor. Lo otro que podemos, que quiero ya para ir terminando, que tengamos cuenta, es que muchas veces lo que pasa, y la razón por la que no queremos doblar rodillas y buscar este avivamiento y buscar esta restauración, así como estaban buscando los hermanos, los israelitas que escribieron el Salmo 85, preguntándole a Dios, ¿no volverás a darnos vida? Así como, a ver, así como se me fue la palabra que estaba buscando, bueno, ahorita aparece seguramente. Cuando ese negativismo inunda nuestro corazón, muchas veces se debe, muchachos, a que ponemos nuestra vista en lo difícil que es, en las horas que tenemos que pasar de rodillas. Y cuando vemos eso y cuando hacemos hincapié en esas cosas, o cuando ponemos toda nuestra atención en el sufrimiento quizás, o en el momento, en las dificultades que tenemos que vencer, cuando pensamos así, no es raro que nuestro corazón se llene de ese pesimismo,
y que terminemos entonces dejando a un lado la búsqueda de este avivamiento. Otra vez aquí tengo que hablarles de mi experiencia personal. Una de las cosas con las que yo he sido confrontado en un plano personal es que yo soy una persona que le gusta ver resultados de inmediato. Yo quiero, por eso una de las cosas que me gusta es de trabajar con mis manos, porque yo puedo ver rápido el trabajo, no tanto intelectual, sino de práctico, porque yo puedo ver un resultado y eso me motiva a mí mucho, ¿verdad? El ver el resultado de mi trabajo de inmediato. Yo creo, hace rato que no les mencionaba, pero yo les decía, hace un tiempo atrás a la iglesia, yo les decía hace un tiempo atrás a nuestra iglesia, de un tiempo en el que por un curso yo estaba estudiando y por uno de los cursos que yo tuve que dar, que tenía que pasar, me tocó hacer una práctica de una semana trabajando en un círculo infantil, en un kinder, no sé cómo más, un doggies le dicen acá en Suecia. Y para mí fue una experiencia devastadora. Yo me sentía miserable en ese trabajo. Yo literalmente no sé cómo hay personas que puedan soportar ese trabajo. Así que mi corazón está con las personas que trabajan en esto, porque precisamente yo después de esta semana me puse a analizar por qué el motivo, la razón por la que yo me había sentido tan mal. Y de hecho les cuento que yo tuve la oportunidad, me ofrecieron la oportunidad de quedarme trabajando en esa área y yo dije, Neitak, no gracias, esto no es conmigo. Nunca jamás se me ha ocurrido a mí volver a pasar por una experiencia, es verdaderamente torturante. Y no es por los niños que estaban en ese tiempo en el círculo, pues chéveres, muy agradables. Las compañeras de trabajo eran todas mujeres, yo era el único varón en ese lugar. Todas muy chéveres, me trataban muy bien, pero yo no podía evitar sentirme tan miserable. Y cuando termina el tiempo, esta semana de tortura, perdón, de trabajo práctico ahí en ese Doggies, yo me puse a meditar qué es lo que pasaba. Claro, el problema está en que, a ver, este trabajo es un trabajo que da resultado, pero a largo plazo. El resultado de una buena educación, usted lo ve cuando los niños ya crecieron y tienen X edad, muchos años después, cuando son gente de bien, que no han terminado quizás en la droga o en las cárceles o cometiendo delitos por las calles, sino de que son gente correcta, con una familia bien formada y demás. Entonces usted puede decir, oh, lo hice bien, mira el resultado de mi trabajo, pero tienen que pasar muchos años hasta que eso suceda, y yo simplemente no soy así. A mí me gusta ver el resultado de lo que yo hago inmediatamente, y eso es lo que me anima, lo que me motiva en muchas ocasiones. Pero con Dios me encuentro de que me pasa lo mismo, que el resultado muchas veces no se ve inmediatamente, de que la oración no es como una varita mágica, una fórmula mágica que yo repito y automáticamente sucede lo que yo deseo, sino de que muchas veces hay que pasar mucho tiempo, muchas horas en oración para que Dios responda, y muchas veces la respuesta de Dios va a ser no, otras veces va a ser sí, pero no a tu manera, sino de esta otra manera. Y al principio me pasó que yo me frustraba mucho con estas cosas, y por eso muchas veces me pasó que yo dejaba la oración, que yo empezaba a orar por algo con mucha fuerza, con mucho ánimo, y esto va a suceder, y después con el tiempo iba menguando, ¿verdad? Mi oración, mi ahínco, mi pasión por eso, y después terminaba simplemente apagado, porque simplemente las cosas no sucedían a mi manera,
a mi tiempo, y he tenido que ir aprendiendo poco a poco a confiar de que Dios es mejor que yo. Dios sabe mejor que yo las cosas. Dios lo hace todo perfecto, yo no. Así que es mejor que yo aprenda a confiar en los tiempos de Dios, en las formas de Dios, en los caminos de Dios, que la Biblia describe como que son mucho más elevados que los míos. Y entonces he tenido que aprender a confiar de esta manera en Dios, en sus métodos, en sus caminos, en sus tiempos, y simplemente aprender que la oración no es una forma de yo manipular la realidad o una forma de yo manipular a Dios, sino de que es una forma de simplemente de yo ponerme en sintonía con Dios, con los tiempos de Dios, con los métodos de Dios, con los planes de Dios, con los pensamientos de Dios, y que Dios entonces iba a obrar a través de mí, pero no porque no se diesen las cosas a mi manera, yo tenía que dejar de orar. Tuve que verdaderamente entender de que aunque las dificultades sean muchas, si yo pongo énfasis, si yo pongo mi atención en las dificultades, en la montaña, en los obstáculos que tengo por delante, pronto voy a dejar la oración, pronto voy a dejar la fe, pronto voy a dejar todo este deseo y voy a colgar los guantes, me voy a rendir y me voy a lanzar en un sofá, en una cama a descansar mejor porque esto no va conmigo. En cambio, debiéramos aprender de Jesucristo. ¿Sabes por qué Jesucristo dice la Biblia de que soportó la corona de espinas y los latigazos y los golpes y la corona y la cruz, perdón, y los clavos? ¿Y por qué pasó todo eso? Porque su vista no estuvo puesta en las dificultades, en los escupitajos, en los latigazos. Su vista, su pensamiento en ese momento no estaba puesto en las dificultades que él tenía que vencer en ese momento. Hebreos capítulo 11 o 12 nos dice que Jesucristo simplemente tenía la vista puesta en el gozo que venía después de la cruz, en el resultado de aquello que él estaba haciendo, el resultado de aquel momento difícil que él estaba pasando. Eso era lo que él estaba mirando, eso es lo que él estaba entreteniendo en su mente, el resultado, el botín, el tesoro que iba a alcanzar por precisamente haberse sometido a Dios aún en las cosas más difíciles todo el tiempo y en todo lugar. Y nosotros, la Biblia nos invita a hacer esto. Mire esta palabra que dice el Salmo 126, versículos 5 y 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Escúcheme, el trabajo, el vencer dificultades no trae ningún gozo. Es causa de llanto, de lágrimas, de esfuerzo, de trabajo. Hay que esforzarse. Lo que sí trae gozo es el resultado. Cuando tenemos por fin el resultado puesto delante de nosotros, cuando vemos las almas convirtiéndose, cuando vemos los matrimonios siendo restaurados, cuando vemos la vida de nuestros hijos creciendo en el Señor, cuando vemos el resultado de nuestras horas de oración, cuando vemos el resultado de nuestro ayuno, es que esto es lo que trae gozo a nuestro corazón. Esto es lo que trae esa alegría, ese regocijo que viene también con el avivamiento. Si nos enfocamos otra vez en la dificultad, no vamos a llegar a ningún lugar, en el dolor de cabeza, en el obstáculo, en el problema que podamos tener delante. Si pensamos en eso, vamos a terminar derrotados, porque no queremos, es una reacción natural que tenemos nosotros, simplemente no queremos pasar trabajo. Todo nuestro esfuerzo va precisamente en eliminar trabajos, obstáculos, porque no nos gusta pasar por situaciones difíciles. Pero nosotros tenemos que pensar de que aunque nos parezca difícil, aunque nos parezca prácticamente imposible, aunque sean muchos los obstáculos, nosotros tenemos que entender de que hay un gozo después de ese obstáculo. Hay un gozo, hay una alegría
después de vencer estas dificultades, después de horas de oración, después de días de ayuno, hay un gozo que nos está esperando del otro lado. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar, no en las dificultades presentes, sino en el gozo que viene después. El avivamiento es fuente de gozo, hermanos. El avivamiento te va a dar un gozo que la Biblia describe como indescriptible, precisamente para la mente humana, como que algo que nosotros no nos podemos imaginar. El avivamiento y el regocijo, el gozo vienen de la mano el uno con el otro, ¿verdad? Pero primero tenemos que doblar rodillas, orando, creyendo que esta es la voluntad de Dios, y va a venir seguramente este avivamiento del que por algún tiempo tanto se habló en este país. Y yo quiero que entiendas que es la voluntad de Dios que nosotros hoy busquemos la presencia del Señor. Si hay algo que nos va a hacer vencer cualquier obstáculo, si hay algo que nos va a hacer vencer cualquier situación adversa, si hay algo que nos va a hacer permanecer fieles y firmes en el Señor, va a ser precisamente la experiencia con el Dios de la gloria, nuestro conocimiento personal, íntimo, en la privacidad, en la cámara oculta, ¿verdad? En el cuarto secreto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hay algo que nos va a dar vida precisamente en los tiempos difíciles, es ese avivamiento, que se trata de nada más y nada menos que la presencia de Dios obrando en nosotros, avivando nuestra vida espiritual. Y mire, voy a terminar con este versículo del mismo Salmo 85, el versículo 9 dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Nuestra tierra, simbólicamente en la Biblia, muchas veces se refiere a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra alma. Mire lo que dice este versículo: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria, para que habite la gloria en nuestra tierra. Había algo que distinguía a Israel de todas las demás naciones del mundo. Todas las demás naciones del mundo en aquel entonces tenían sus ejércitos, tenían sus grandes construcciones. Egipto tenía sus pirámides, sus grandes palacios. Lo mismo pasaba con Babilonia, tenía sus jardines y tenía sus murallas y tenía sus palacios. Y Siria también, y todas las demás naciones tenían su propia gloria, tenían algo que las caracterizaba, que las distinguía de los demás. Pero Israel era un pueblo pequeño, era un pueblo de campesinos, que no tenía en aquel entonces grandes pensadores, grandes, después de Salomón, con la excepción de Salomón quizás, pero que no tenía grandes cosas, no tenía mucho de qué regocijarse, mucho de qué gloriarse. Lo que distinguía, lo que hacía especial a Israel entre todas las otras naciones, era precisamente que el único Dios verdadero había decidido derramar su gloria sobre ellos. ¿Okay? Tener su presencia, habitaba entre el pueblo de Israel, en el templo, entre sus calles. Y eso, hermanos, es lo que nos va a hacer a nosotros especiales. La presencia de Dios en nosotros, la gloria del Señor en nosotros, en nuestras vidas, es lo que te va a hacer especial a ti, es lo que te va a dar vida, es lo que te va a dar regocijo, y eso es lo que tenemos que buscar. Así que mi palabra de hoy hermanos, es para que retomes la oración por ese avivamiento que necesitamos, para que retomes el ayuno, la búsqueda de la presencia de Dios en tu vida, porque ahí es precisamente donde se halla nuestra vida, en la presencia de Dios en medio de nosotros. Voy a terminar con una oración. Quiero que clamemos los unos por los otros. Quiero que tú que estás viendo te unas con nosotros en oración. Tenemos alguna petición por acá. Vamos a estar orando por Alma.
esta bebita que está prácticamente, se puede decir, recién nacida, porque apenas hace unos días que nació y que ayer fue llevada al hospital en una emergencia. Amén. Vamos a estar orando por ella, vamos a estar orando los unos por los otros, y quiero que comencemos también a orar por este avivamiento, para que el Señor nos visite, y no venga solamente de visita, y mucho menos de visita de médico, sino que habite en medio de nosotros, para que habite en su casa y en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así que vamos a orar juntos, vamos a ponernos de acuerdo en estos motivos de oración, y vamos a interceder así, de esta manera, los unos por los otros. Vamos a orar por fe, vamos a orar con fe, ¿verdad? Y vamos a orar para fe también. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos toda la gloria y todo el honor tuyo, mi Dios amado. Es el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Tuya, mi Dios amado, es la gloria, y tú todo lo que has querido has hecho. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos todo el honor, la magnificencia. Nuestro corazón, mi Dios amado, se compunge delante de ti, mi Dios amado, ante tu magnificencia, ante tu majestad, Señor del cielo, y sabiendo, mi Dios amado, cuán pequeños y cuán ínfimos somos, Señor amado, cuán insignificantes somos comparados contigo, mi Rey. Pero en esta hora nos acercamos a ti, mi Dios amado, con fe, sabiendo de que en Cristo Jesús somos bienvenidos en tu presencia, a permanecer en ti, Señor del cielo, y a levantar a ti todas nuestras peticiones y nuestro clamor, porque somos tus hijos, somos los que hemos creído, mi Dios amado, en ti, y por ti, mi Dios amado, viviremos, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Hemos creído en ti, hemos creído en el que tú enviaste. Somos tus hijos que hemos hecho pacto contigo, mi Dios amado, y clamamos, mi Dios amado, el poder de la sangre de Cristo Jesús, que hoy nos limpia de pecado, que nos limpia de maldad, mi Dios, y que en el nombre de Jesús hoy nos hace libres, mi Dios amado, nos hace libres para servirte, para adorarte, para pedir de ti, mi Dios amado, esa vida que necesitamos, ese avivamiento que necesitamos en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios amado, vuelve a soplar vida sobre nosotros, mi Rey amado. Vuelve a soplar, mi Dios amado, sobre nosotros espíritu de vida, mi Dios amado. Y seamos nosotros una vez más almas vivientes, mi Dios amado, seres vivientes, mi Dios amado, que se muevan en tu presencia, Señor del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos toda la gloria, mi Dios amado, porque sabemos que oramos conforme a tu voluntad y sabemos que en ti tenemos vida, vida abundante, mi Dios amado, y que a través de ti, mi Dios amado, muchos otros volverán a tener vida una vez más, Señor del cielo. Clamamos a ti, mi Dios amado, sabiendo que tú volverás a darnos vida, mi Dios amado, a pesar de nuestro error, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro enfriamiento, mi Dios del cielo. Tú, mi Dios amado, hoy tienes una vez más misericordia de nosotros y volverás a darnos vida una vez más para que nos regocijemos en ti, mi Dios del cielo, para que hallemos nuestro gozo y nuestra vida verdadera en tu presencia, mi Rey de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, recibe todo el honor y la gloria y la honra, la alabanza, mi Dios amado, es única y exclusivamente a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, a ti sea el honor y la gloria, mi Dios del cielo. Levantamos un clamor todos juntos ahora, mi Dios amado, por Alma, mi Dios amado, esta bebita, mi Dios, que fue llevada, mi Rey amado, de emergencia el día de ayer, mi Rey, para que tu presencia esté con ella, con sus padres y sus hermanos, mi Dios, con toda su familia. Mi Rey de la gloria, que tu presencia, mi Dios amado, traiga paz, mi Dios amado, que traiga, mi Dios amado, tranquilidad a un corazón preocupado, mi Dios amado, en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que ellos aprendan a llevar a ti, mi Dios amado, toda su angustia, que ellos aprendan, mi Dios amado, a llevar delante de ti todas sus frustraciones, mi Dios, y sus ansiedades, mi Rey de la gloria, que en esta hora ellos se unan, mi Dios amado, en oración, en clamor, mi Dios del cielo, y que aprendan, mi Dios amado, a esperar y a confiar en ti. Mi Rey, sabemos, mi Dios amado, que tú tienes pensamientos de paz, mi Dios amado, con ella, mi Rey amado. Te pedimos por la restauración total, mi Dios amado, de Alma, mi Rey,
que tu presencia en ella, mi Dios amado, sea obrando milagros, así como lo hiciste hace años atrás en su madre, mi Dios amado. Hoy sánala a ella también, mi Dios amado. Hoy sana, mi Dios amado, esa bebita, mi Dios amado, que por la que estamos orando en esta hora. Bendice a Alma, bendice a sus hermanos y a su familia, mi Dios amado, y dales la confianza, mi Dios amado, del saber, mi Dios amado, de que así como lo hiciste con su madre, mi Dios amado, lo harás también con ella en esta hora, mi Rey de la Gloria. Tú eres el Dios Todopoderoso, mi Dios amado. Tu brazo no se ha cortado y aún das vida, mi Dios amado. Así que sopla vida, mi Dios amado, y vida abundante sobre esa bebita, mi Dios, para que en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, podamos pronto abrazarla, mi Dios amado, y tenerla entre nosotros, Señor amado, y que podamos darte gloria y honra, mi Dios amado, por tu gran obra, mi Dios amado, por el gran milagro que habrás obrado en su vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo a toda la congregación, mi Dios del cielo, a todos tus hijos que alrededor del mundo te buscan, mi Dios del cielo, y te pido, mi Dios amado, que respondas a nuestra oración, que en medio de nuestra necesidad, mi Dios, tú abras puertas grandes, tú abras oportunidades nuevas, tú des, mi Dios amado, una palabra de bendición desde los cielos, mi Dios amado, al que necesita trabajo, al que necesita sanidad, al que necesita restauración y principalmente, mi Dios, al que necesita vida, mi Dios amado, y avivamiento en su vida, mi Dios amado espiritual. Padre, que tu fuego nos inunde hoy, mi Dios amado, que tu presencia venga sobre nosotros hoy, mi Rey amado, para que nos ministre, mi Dios amado. Habla nuestro corazón, escudriña nuestro corazón, mi Dios amado. Ayúdanos a vencer cada obstáculo, cada dificultad, mi Dios amado, y para que en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, tengamos la vista puesta en el gozo que viene después, mi Dios amado, de nuestra cruz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos bendecimos unos a otros, mi Dios amado, y clamamos, y clamamos, y clamamos en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, mi Dios del cielo, porque sabemos que hemos orado conforme a tu voluntad, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los guarde, que la presencia del Señor esté siempre con nosotros, dándonos ánimos y aliento, y nosotros mismos unos a otros. Recuerde, hermanos, de llamar a sus hermanos para animarlo a las buenas obras, animarlo a seguir en el Señor. Anime a sus hermanos, llámese unos a otros, ministrense unos a otros. Yo no los he podido llamar a todos, ya pronto vamos a estar llamando a algunas personas que Dios nos ha puesto en el corazón, por supuesto. Pero quiero animarlo a que llame a sus hermanos, que visite a sus hermanos si es posible y que les dé palabras de aliento, que los anime a buscar al Señor, a buscar la presencia del Señor y ese avivamiento que se nos ha prometido desde hace mucho tiempo atrás. Acuérdense que el Señor dijo que nos habla constantemente de la lluvia tardía, de esa lluvia que viene al final, en los últimos días, que es lluvia de bendición, de presencia de Dios entre nosotros y que es para bien del mundo. Les recuerdo que este martes a las 6 de la tarde tenemos el culto de oración, así que todas sus peticiones puede presentarlas ahí también. Les recuerdo que necesitamos todavía los diezmos y las ofrendas. Acuérdense que tenemos cuentas que pagar, a pesar de que no nos estamos congregando, el templo tenemos que pagarlo y demás. Así que por favor no se olvide de esto. Y por lo demás, el próximo domingo estamos otra vez a las 11 de la mañana en este mismo canal trayendo palabra del Señor. Por lo demás, bueno, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que los tenga siempre presente delante de Él. Que el Señor los bendiga, hermanos.